Hola, muy buenas a todos. Gracias a Blanca, que es con quien he hablado más, y por invitarme. Y bueno, yo os voy a hablar de la lana en uso agrícola. Y bueno, yo siempre la planteo como un residuo, que no tendríamos que decir que es un residuo, pero actualmente está clasificada así, y una solución para la sequía. Bueno, yo no hablaré, podría hablar de la situación de la lana, pero eso ya se ha hablado durante todo el día. En cuanto en agricultura, tenemos diferentes opciones. Tenemos el tema del compostaje, que tenemos a Sara que ella lleva ya tiempo usándola y con estudios y con resultados muy buenos. Después tenemos la opción del biofertilizante, que por mi parte no soy demasiado partidario por el hecho de que tenemos que usar un producto externo para poder utilizarla, que es la potasa, y al final es añadir económicamente algo que en teoría no tendríamos que usarlo. Luego tenemos el tema de los pellets, que también son unas opciones muy buenas. Yo sobre todo lo veo buena opción a nivel de cultivos extensivos. Y luego lo que os hablaré yo un poco rápido es del tema de acolchado y de su uso en sustrato para semilleros. Bueno, yo empecé esto hace 2 años y medio. Yo me formé en agricultura ecológica, me he formado sobre todo en tema de agricultura regenerativa, y yo siempre he tenido claro que el suelo se ha de cubrir. Necesitamos cubrirlo, necesitamos regenerarlo, necesitamos reactivar su vida y retener humedad en el suelo, porque y más ahora con las sequías que tenemos, y aprovechar toda esa agua de lluvia y la que regamos para beneficiar nuestro suelo y su vida. Vale, entonces yo empecé con un huerto y bueno, tenía claro que quería cubrir el suelo y tenía varias opciones. Al final la paja, que es la más típica, pero la paja cada vez hay menos por la sequía, es más cara. Luego tenemos el tema del triturado de madera, que es una muy buena opción, pero que está bastante demandado. Y plásticos, bioplásticos, yo tenía claro que no iba a usar. Y entonces sabía que había la situación de la lana, de que era un material natural que no se utilizaba. Entonces estuve investigando un poco tema propiedades, características que pudieran ser interesantes para agricultura. Entonces empecé a utilizarla. En cuanto a propiedades interesantes de la lana en agricultura, sobre todo las dos que me gustaron mucho fueron el tema de es un aislante térmico, lo que nos permite es que los rayos del sol no incidan en el suelo, entonces evitamos evapotranspiración, evitamos perder toda ese agua de riego o de lluvia que nos pueda incidir en el suelo, y además, bueno, evitamos desertificación de los propios suelos. Y luego otra propiedad es su impermeabilidad. Bueno, por una parte, la lana tiene la capacidad de absorber un 30% de su peso en agua. Evidentemente, eso puede variar un poco en función de la lana, de la raza de oveja, y luego que su impermeabilidad lo que hace es la oveja cuando siempre sufrimos cuando está con la lana, siempre se sufre la gente de dejar los animales con la lluvia. En el caso de la lana, hay de las ovejas, cuando llueve, la lana lo que hace es absorber, bueno, retiene esta agua, pero luego la expulsa. Entonces, en el suelo iría un poco igual. Lo que hace la lana es absorber y luego la expulsa hacia el suelo. Evidentemente hay una parte que se queda en superficie, que se evapora, pero también necesitamos la evaporación del agua para el ciclo del agua y que luego nos llueva. Entonces, tampoco es negativo. Luego, el tema de que es biodegradable, es resistente a hongos y bacterias. Luego, otra propiedad interesante es el tema de que es captadora de humedad ambiental, es decir, todo el tema del rocío. Ahora en estas épocas la lana la absorbe. Y luego, ideas varias que podríamos usar con la lana es, por ejemplo, al ser ignífuga podríamos utilizarla como cortafuegos para evitar incendios. Y luego también, pues, por su capacidad de absorción, podríamos en zonas donde hay mucha pendiente, por ejemplo, zona de Jaén, que hay olivos con mucha pendiente, podríamos hacer barreras estratégicas donde, para cuando hay erosión, pues frenar la velocidad del agua y luego pues frenar esa pérdida de suelo fértil. Bueno, este vídeo básicamente es visto a lupa, la lana por dentro. Bueno, a mí me gusta mucho. Y luego, bueno, había otro vídeo, pero bueno.
En cuanto a características, yo hice una analítica yo he trabajado sobre todo con raza ripollesa, que es la predominante en Cataluña, y hice una analítica de esta lana. Y la lana, básicamente, en su gran parte es nitrógeno, pero bueno, tiene una relación carbono-nitrógeno de entre 4 o 5. Pero ¿qué es lo interesante de este nitrógeno? Que no tiene nitrógeno amoniacal, es un nitrógeno orgánico. Entonces es un nitrógeno bueno para nuestro suelo y no es malo para ni medio ambiente, ni los suelos, ni los acuíferos. Luego, por otra parte, bueno, su materia orgánica tiene un pH normalmente entre 8 o 9. Y luego, pues, lo interesante también es su cantidad de nutrientes que tiene. Para mí, yo creo que es de los materiales naturales que tiene más cantidad de nutrientes y además en equilibrio, que eso es lo importante. Incluso puede tener, bueno, zinc, molibdeno, cobre, que eso a veces es difícil encontrarlo en un material natural. Muchas veces se han de añadir con esmenes. Estos son unos datos que me cedieron del IRTA en Cataluña. Bueno, lo que os decía, el nitrógeno orgánico es un 10%, o sea, es bastante nitrógeno. Luego, sí que es cierto que en cuanto a humedad, tiene muy poca humedad. Por ejemplo, en el caso de si queremos compostarlo, si queremos acelerar el compostaje, necesitamos agua. Si queremos dejarlo y que se alargue y que con el agua de lluvia, pues no hay ningún problema. Depende la necesidad rápida que tengamos. Luego otras cosas interesantes es su espacio poroso, tiene un 96% de espacio poroso, que eso es muy importante para la buena circulación del agua, de los nutrientes y del aire también. Y bueno, que esto va en relación a la capacidad de aireación, que es de un 86%. Entonces, estos son propiedades muy interesantes para luego que se añadan a nuestros suelos. Entonces, yo cuando empecé con todo esto me planteé como unas hipótesis, por lo que yo creía que podía ser buena la lana. Una pues era el tema de la absorción de la humedad ambiental, todo el tema del rocío, la retención de la humedad en el suelo y el ahorro, por lo tanto, su ahorro en el uso de agua, que nos permitía establecer un rango de temperatura en el suelo estable y que podía ser bueno para nuestros cultivos. Luego, con toda esta humedad y todas sus propiedades, pues un aumento en la biodiversidad del entorno, tanto del suelo como del propio entorno que podamos tener. Luego también es un material que es un buen control para plantas adventicias, silvestres, malas hierbas no, eso no existe. Y luego también su descomposición de la propia lana es un material que nos ayuda en la regeneración de suelos. Y luego otras dos, que es posible inhibidor de caracoles. Eso es algo que hay que seguir investigando. También depende mucho de la especie de caracol. Yo he visto que algunos sí, algunos no, y depende de la época y la zona en la que estemos. Entonces no podemos generalizar que sí, pero bueno, hay que seguir investigándolo. Y luego que puede ser muy bueno para el sustrato en semilleros. Bueno, aquí un poco la biodiversidad bueno, las lombrices, incluso lombrices por encima de la lana. Las lombrices se alimentan de la lana, pero se alimentan cuando empiezan a tener hongos y bacterias que ayudan en la descomposición, porque las lombrices lo que hacen es alimentarse de hongos, sobre todo hongos. Luego también, pues a las arañas les chifla la lana, básicamente es como su tela. Yo incluso eh, he visto, como podéis ver ahí, no sé si se ve, ahí, las puestas de la propia araña, de los arácnidos, que se la dejan y las crías crecen ahí. Entonces eso es muy positivo. Ahí. Y luego también otras como el bicho bola, también, que eso es muy positivo para la descomposición de la materia orgánica, pero que incluso aparece la Disdera crocata, que es la depredadora del bicho bola, que muchas veces cuando tenemos un desequilibrio en el sistema y tenemos demasiado bicho bola puede ser perjudicial. Entonces la lana nos permite también tener un equilibrio en el sistema. Y luego, pues los grillos también en esta época que ahora aparecen, pues también les gusta mucho. Yo cuando empecé de forma muy rudimentaria, pues con datos de observación y luego con datos, pues con un mismo termómetro de cocina, pues medía la temperatura del suelo, que aquí podéis ver, esto era hace 2 veranos.
temperaturas ambiente, pues eso, 33 grados, un suelo descubierto, pues aún la temperatura más elevada, la paja evidentemente nos baja, pero incluso la lana nos baja un poco más la temperatura en relación a la que tenemos en el ambiente. Y yo mirando diferentes datos, yo he llegado a la conclusión más o menos que la lana te puede incluso a bajar 10 grados de la temperatura ambiente. Luego, en tema de semilleros, al final la opción del semillero es la misma que en acolchado, sobre todo para retención de humedad y ahorro en el uso de agua, pero luego también nos sirve como protección para la propia semilla. Y una cosa que me gusta mucho a mí es porque nosotros cuando hacemos un semillero y lo pasamos del espacio pequeño del semillero al suelo, la planta se ha de adaptar a ese suelo. Y bueno, y sobre todo en verano con los calores les puede generar momentos de estrés. Entonces, lo que consigue la lana es como un abrigo a la planta que le está reteniendo humedad y reduce esas posibilidades de estrés de la planta. Yo lo podréis creer o no, pero yo este verano hice semillero de tomate y he estado regando una vez a la semana semillero hasta el principio de crecimiento y luego cada 4 días. Cuando normalmente un semillero se ha de estar regando cada día o cada 2 días, depende de la zona en la que estemos. O sea, estamos ahorrando agua. Vale, luego esto ya son ideas mías, tema lana, mezclarla con abonos verdes para ver su aceleración de descomposición. Esto básicamente lo que hice es una plantación de mostaza, Sinapsis alba, que es un muy buen abono verde, y luego lo que hice es poner lana por encima para ver cómo aceleraba la descomposición de la propia planta para añadir más rápido esa materia orgánica a nuestro suelo. Pero bueno, esto ya son cosas mías. Entonces, luego, en cuanto a, claro, la pregunta es, ¿qué grosor ponemos de lana? Yo, por lo que he ido viendo, entre 5 o 10 centímetros está bien. También depende de la zona en la que estemos. Si es una zona donde normalmente tenemos una carga elevada de plantas que nos puede molestar para nuestro cultivo, pues sí que el grosor tiene que aumentar un poco. Pero bueno, eso es algo que igualmente estoy siguiendo investigando de hacer diferentes profundidades de grosor para ver qué es mejor o no. Y entonces aquí ya llego a lo que os quería enseñar más. Estos son unas investigaciones que he hecho este año para mi trabajo de final de máster, bueno, de un máster sobre tecnologías aplicadas a la agricultura, y lo he hecho con la lana. Y he hecho dos zonas de investigación. Una zona en la zona de Tarragona, en Cambrils, con olivos, y luego otra con lechuga en la universidad. En cuanto a los olivos, pues teníamos, como veis en las fotos, hicimos 2 líneas de olivos cubiertos con lana, cada línea de 24 metros, los olivos estaban separados a 1,50 m, entonces estábamos cubriendo 16 olivos. En cuanto a la anchura de la línea, pues unos 50 centímetros. Aquí sí que pusimos un grosor de unos 15 centímetros y esto más o menos pesamos la lana que pusimos en un trozo entre olivo y olivo y por metro cuadrado te salía que usabas 3,5 kilos de lana. Entonces, con esto lo hicimos, pues pusimos unas sondas para medir datos de temperatura y humedad. Lo que no os he dicho, eso, hicimos 2 líneas con lana, pero luego lo estábamos comparando con olivos que no tenían ninguna cobertura, o sea, lo típico de tener el suelo descubierto. Entonces teníamos estas sondas, que la sonda tenía 4 profundidades, 4 sensores, una a 0, a 10, a 20 y a 30 centímetros. Entonces teníamos diferentes profundidades. ¿Por qué? Porque bueno, los olivos, los árboles, te pueden llegar a 60, entre 60, 1 metro de profundidad, depende, también cómo cuides el suelo. Entonces, contra más profundidades de datos tengas, mejor. También también te permite ver cómo evoluciona esa humedad en las diferentes profundidades. Y entonces, todos estos datos los medía la sonda, lo mandaba al data logger y luego todo esto se mandaba a una plataforma a la nube para ver todos los datos que iba midiendo. Los datos lleva desde enero midiendo
cada día mide, cada media hora, y luego los datos se mandaban cada hora. Entonces tenemos, desde enero hasta ahora, tenemos una buena cantidad de datos. Aquí es un ejemplo de datos. Bueno, esto era la humedad, comparando el de lana era el negro, y luego el rojo es el de sin ninguna cobertura. ¿Qué pasó con el tema de los olivos? Los olivos, claro, el agricultor, yo estaba a bastante distancia de él, y sí que es cierto que, sobre todo en la época de verano, los olivos se regaron todos, se regaban todas las líneas igual. Entonces, en verano la diferencia de datos no era demasiado buena en ese aspecto, pero sí que podéis ver, estos olivos se plantaron en octubre del 2023, y aquí podéis ver, pues estas fotos son de septiembre de este año. Estos olivos sin ninguna cobertura, ya veis el vigor de olivo con lana, y podéis ver que aquí ni una hierba, aquí toda la hierba que tenéis. Entonces ya de forma visual, que a veces una imagen vale más que 1000 palabras, se puede ver la diferencia. Bueno, aquí un poco, pues ya podéis ver el vigor del árbol, que es muy interesante y muy chulo, la verdad. Y en el mismo tiempo, se podría pensar que se han plantado en diferentes momentos, pero que se plantaron en el mismo momento. Y ahora, bueno, ahora os explicaré el por qué, porque con los datos de la lechuga se pudo ver mejor. En el caso de la universidad, yo lo que hice fueron 2 bancales, ¿vale? Como podéis ver aquí, 2 bancales de 6 metros cuadrados. Hice cultivo de lechuga, 2 variedades en cada bancal, hoja de roble verde y romana, ¿vale? Y hice 2 ciclos de cultivo. El primer ciclo de cultivo fue del 3 de julio al 12 de agosto, que se hizo la cosecha, y el segundo ciclo se hizo del 10 de septiembre al 25 de octubre. Entonces, evidentemente, bueno, antes de hacer, porque era un suelo bastante pobre, entonces se trabajó un poco el suelo. No puse compostaje ni excrementos ni nada, porque básicamente me olvidé. No lo puse, pero incluso ha sido positivo con eso. Entonces, hicimos el mismo manejo al principio de los 2 bancales. En cuanto a las lechugas, se plantaron a 40 centímetros, y el grosor que se puso de lana era de 6 centímetros. Esta imagen es de cuando se preparó el suelo para el segundo ciclo, en el cual aquí tuve que trabajar el suelo, básicamente porque si no, no podía plantar, porque es un suelo bastante arcilloso y se compactaba muy fácilmente. En cambio, en el bancal con la lana, yo hice un ciclo, dejé descansar un poco el suelo, y pude plantar el siguiente cultivo de lechuga sin ningún problema, sin tener que trabajar el suelo ni nada. Aquí lo mismo, la diferencia con los olivos es que se usaron sensores de pinchos, básicamente porque la lechuga máximo te va a llegar a 10 centímetros de raíz. Los datos de más abajo tampoco te interesa demasiado. Y bueno, lo mismo el data logger, el caudalímetro que te medía el tiempo de riego y la cantidad de riego que se usaba. Entonces, estos datos son del primer ciclo. Como os he dicho, el primer ciclo se plantó el 3 de julio, duró hasta el 12 de agosto. En el primer ciclo, el 3 de julio, el 5 de julio y el 8 de julio, se regaron por igual los 2 bancales, básicamente porque para la adaptación de la planta al suelo. En el caso del bancal con lana, desde el 8 de julio hasta el 2 de agosto, no volví a regar. 25 días sin riego, sin usar nada de agua. Que aquí ya se puede ver todos estos riegos, porque estas líneas azules son los riegos. Todo esto era del que no tenía cobertura, bueno, ninguna cobertura. Y ya se puede ver que, bueno, en el caso del bancal de lana, que es el verde, la humedad iba bajando, pero iba bajando más lentamente. Más lentamente. ¿Y por qué bajaba? Básicamente porque la planta estaba usando esa humedad para crecer. ¿Qué es lo interesante de esto? De que la planta está usando la humedad, bueno, el agua, cuando ella realmente lo necesita. Muchas veces regamos
sin saber realmente si la planta lo necesita, y es cuando hay problemas. Si la planta tiene la humedad cuando ella realmente la quiere, es cuando va a crecer bien. Entonces, esto lo que nos indica es, estamos produciendo menos agua y bueno, y las plantas están saliendo bien. Ahora os enseñaré resultados. Y en cuanto a la temperatura, también era muy interesante porque en el caso de la lana, que es el naranja, era bastante estable, se mantenía, bueno, era constante, y luego que el rango de temperatura era bajo, es decir, que la diferencia entre temperatura al mediodía y a la tarde-noche podía variar de 2 3 4 grados. En cambio, en el bancal sin ninguna cobertura, bueno, habían picos, que eso es un problema para la planta, sobre todo por el estrés, porque eso, cuando tiene diferencias de temperatura a lo largo del tiempo, eso para la planta es un problema muy grande. Bueno, estos son datos luego del segundo ciclo, estas imágenes son del segundo ciclo. Más o menos el tema de la humedad es lo mismo. Sí que aquí hay más picos, porque esto era septiembre-octubre. En Cataluña bueno, llovió bastante. Entonces, todos estos picos son de humedad. Pero aquí en el segundo ciclo lo interesante sobre todo es lo que os decía de la temperatura. El azul es el bancal sin ninguna cobertura. A la noche, madrugada y por la mañana teníamos unos 15 grados. Mediodía te sube a 31 grados, luego te vuelve a bajar a 16. Eso para la planta es horrible. Bueno, más que la planta, la raíz es la que lo sufre. Entonces, a la planta le va a costar mucho más desarrollarse. Y en cambio, el bancal con lana, sí que el rango de temperatura a lo mejor eso te variaba unos 5 6 grados. O sea, eso la planta lo asume bien. Y en cuanto a, bueno, habíamos dicho que en el primer ciclo había estado 25 días sin regar. Entonces la pregunta es, ¿pero ha producido igual o no ha producido igual? Bueno, pues aquí tenemos, sí que durante el primer ciclo medí tema diámetros, pero bueno, en cuanto a diámetros sí que hay diferencias, pero tampoco son muy significativas. En cuanto al peso, sí que cuando coseché, pesé todas las lechugas. Y entonces, como podéis ver, tenemos diferencias bastante significativas en cuanto a los pesos, donde el bancal con lana superaba el peso de las lechugas sin ninguna cobertura. Entonces, estamos produciendo con poca agua y con resultados iguales que un suelo sin cubrir. Y eso es ¿por qué? Porque la planta, es lo que os decía, durante el tiempo a la lana nos ha ido reteniendo toda esta humedad y la planta ha cogido esta humedad cuando ella realmente lo necesitaba. ¿Y esto cómo se traduce a cuanto a riego? En cuanto a riegos, esto se traduce a que para yo hacer 1 gramo de lechuga, yo en el tema del control, el de sin cobertura, para una hoja de roble verde necesitaba para cada gramo 2 litros de agua, y para una romana 1,5 litros. En cambio, para el bancal con lana necesitaba para una roble verde unos 0,70 litros de agua, y en cambio en la romana 0,5. Entonces ya tenemos una diferencia de agua bastante significativa. Y bueno, bueno, sí que veían diferencias, pero aquí no se ve tanto en las imágenes. Y bueno, cada línea de riego eran 17 goteros, y trabajaba cada gotero a 2 litros hora. Y bueno, a partir de ahí pues obtienes los datos. Esto es una analítica del suelo, que es lo que os decía, es un suelo bastante pobre, poca materia orgánica, nitrógeno bajo. Era bastante pobre, sobre todo en cuanto a materia orgánica, y al final es lo que digo, hemos producido sin agua, con poca agua, pero es que además hemos producido bien con poco fertilizante. ¿Por qué? Porque la lana, cuando se va descomponiendo, ya nos añade todos esos nutrientes que os he explicado en las características que tiene. Ella poco a poco es un material de lenta descomposición, sí, pero la parte que está en contacto con el suelo, con la humedad, se va descomponiendo muy rápido y añade
propiedades muy interesantes para nuestro suelo. Aparte, otra cosa interesante, esto es de hace poco que fui a verlo, cuando llueve, lo que pasa en un suelo descubierto y encima arcilloso, pues provocamos esto, encharcamiento. Si pisamos, compactación de suelo. Eso luego no plantamos ni queriendo, crecerán solo hierbas. En cambio, si te vas a una cobertura de lana, pues el suelo está suelto, no hay ningún problema, puedes pisar, que no le harás nada al suelo. O sea, y la lana está bien filtrada ella misma. Aquí medí la profundidad. Yo como os había dicho, había puesto 6 centímetros de grosor. Ya estaba a casi 3 centímetros de grosor. O sea que la lana se había descompuesto y se estaba añadiendo al suelo. Entonces tenemos un material que sí puede ser de lenta descomposición, evidentemente depende de la zona en la que estemos. Si tenemos más humedad, pues tendremos una descomposición más rápida, eso está claro. Luego tenemos un material que lo que nos mejora es la estructura del suelo, nos mejora su porosidad por todas esas propiedades que nos añade en su descomposición. Nos permite tener un suelo con más capacidad de retención y de infiltración de agua. Y entonces todo eso también se traduce a una resiliencia ante las sequías. Entonces, claro, yo os he explicado aquí ventajas de la lana todo el rato. En cuanto a desventajas, bueno, por una parte, depende de qué productor y de la gestión que hagas de tus suelos, puede ser un problema la descomposición lenta, porque sobre todo en huerta, en hortalizas, sabemos que a la gente le gusta plantar, acaba un cultivo y le gusta trabajar el suelo después de ese cultivo. No tendría que hacer falta, pero se hace. Entonces, depende de la gestión que hagas de tu terreno, pues podrá ser positivo o negativo, porque ya os digo, tú como pases un moticultor con la lana en el suelo, te vas a cargar el moticultor. A no ser que pues, tenga una modificación que pueda romper esa lana, será muy complicado. Luego, la colocación de la lana a pequeña escala es muy interesante, la mano de obra no tendrá ningún problema, pero si nos vamos a 3 hectáreas de hortalizas, ¿cómo vamos a colocar la lana? Pues el objetivo es conseguir hacer rollos de lana, como los de construcción, pero no con lana limpia, sino con lana sucia. Eso con Daniel, con Enric, estuvimos hablando y mi idea es buscar la forma de conseguir eso, porque si nos vamos a 3 hectáreas de terreno, pues colocamos el manto de lana y si lo queremos sacar porque queremos trabajar el suelo, pues lo sacamos. Y es más sencillo. Entonces, en cuanto a pruebas así futuras, pues bueno, por una parte mi idea es hacer una tesis doctoral, quiero seguir con todo este tema de investigación, sobre todo el tema de la creación de los mantos de lana sucia, entre comillas. Pero bueno, quiero seguir con eso de la investigación, me falta el dinero, a ver si las administraciones se animan. Luego, por otro lado, en Menorca, si en cuanto a presupuesto y todo va bien, la idea es hacer una prueba piloto en viñedos. Luego con el CITA, si también nos dan el tema del dinero, pues también era la idea de hacer pues, pruebas de investigación. Pero bueno, la idea es seguir para obtener más resultados. Ya habéis visto que los resultados son buenos, pero hay que seguir con esa investigación y seguir para adelante. Entonces, como conclusión, yo no digo que se tenga que usar toda la lana para agricultura. Al contrario, para mí lo primero es que se revalorice textil, hilo, todo eso, pero sabemos que en el procesado de la lana tenemos unos subproductos que nos sirven para hacer ese trabajo en el textil. Entonces, todos esos subproductos, tanto el agua como la propia lana, podemos usarla en la agricultura. Compostaje, pues acolchado, tenemos varias opciones. Yo tampoco he inventado nada, porque aquí tenéis a Laia. Yo cuando vi que lo hacía, Laia hace ella su selección de la lana y la que no le sirve, pues la usa en su campo. Yo solo he hecho obtención de datos, yo no me he inventado nada. Y antiguamente seguro que también lo hacían.
Entonces tenemos un material que es muy versátil, lo podemos usar en muchos ámbitos y eso es lo interesante, tener muchas posibilidades con la lana para tener un mercado lo más amplio posible para encontrarle la salida. Y pues que unas razas serán mejor para una cosa y otras para otra, pues ya está. Pero no hay que decir que la merino es la mejor lana, no, todas son buenas en sus pues en su ámbito que le toque, pero lo bueno es que tenemos un material que tiene un mercado muy amplio y eso es lo que hay que conseguir. Entonces ya está. Muchas gracias. Decir que si a alguien le interesa, hago divulgación sobre la lana, sobre otros temas de agricultura. Tengo un podcast con Azahara, ahora hemos empezado también una serie de directos para hablar de la lana y dar divulgación al tema. O sea que, preguntas. Yo quería preguntarte cómo estás salvando el problema de la interpretación del Reglamento Europeo de Sandage, que si no estás produciendo la lana en la misma explotación y lo uses en la misma explotación, en principio no se puede usar lana sucia en el suelo, tendría que estar tratada para poderla usar en el suelo, que todos sabemos que no tiene sentido, pero es así. ¿Cómo estáis salvando eso? Pero hay un vacío legal que si no hay intercambio económico, no te pueden decir nada. Si no hay intercambio económico, a ti no te pueden decir nada. Un ganadero te está regalando un material. Tú tienes la conciencia de que ese material tiene que ser bueno. Evidentemente yo no cogeré una lana ni de industria, ni que sepa que la han tratado químicamente. Pero si no hay intercambio económico, y no me pueden decir nada. Evidentemente, si haces investigación a nivel de centros de investigación que tenéis que cumplir la norma, yo entiendo que hay las cosas que hay que hacer. Yo de momento no he tenido ningún problema. A mí no me ha venido nadie. Y el día que vengan, pues bueno, pues ya no lo veremos. Pero hay un vacío legal. Las cosas avanzan porque alguien que tenga pues las cosas bien puestas se atreve a hacerlo. Sí. No porque tengamos que seguirlas. Sí, estáis recogiendo al menos muestras para demostrar que eso no es nocivo para el suelo, para poder... Muestras de suelo. Muestras de suelo. Microbiológicas. La idea es hacerlo. Sí. La idea es coger muestras, pues lo ideal sería coger una muestra antes de poner la lana, hacer una muestra microbiológica de patógenos, de todo lo que puedas hacer de la propia lana y cuando haya pasado un tiempo ir analizando ese suelo también microbiológicamente y todo y demostrar que no. ¿Qué estáis haciendo? Yo aún no, porque eso vale dinero. Y yo este trabajo de final de máster lo he hecho con mi dinero. A mí me ha costado el tema sensores y todo. A mí me han de ayudar, yo si no, no puedo sostenerlo. Yo quizás el reglamento pueda ir por el tema de que yo lo digo por ignorancia. ¿Pueden quedar residuos de antibióticos en la lana, por ejemplo? No lo sé, ¿eh? Por eso yo miro de dónde viene la lana. Si pensamos en agricultura ecológica, supongo que habrá que ir a rebaños ecológicos. Claro. Porque lo que no sé si hay estudios que ya no solo temas microbiológicos, sino residuos de medicamentos. De medicamentos. No sé si quedan, ¿eh? No sé si quedan, pero yo ya cuando cojo la lana, primero que ya sé a quién le cojo y sé cómo trabaja, por eso digo que yo nunca iré ni a una intensivo ni a alguien que usa químicos para tratar esa lana, porque sé lo que luego puedes añadir. El tema de legislación que comentabas, en la zona donde estás tú, si la comunidad autónoma tiene algún reglamento especial, pero la legislación es muy clara en este tema. Y aparte, la lana tiene estafilococos fecales, que es una de las cosas que te dice Sanidad que no puedes verter al suelo así como así. Entonces, si una visita de Seprona igual te complica la vida. Por eso, nosotros hemos hecho 20.000 historias, siempre nos encontramos con lo mismo.
Porque al estar catalogada como residuo Sandage, a nivel europeo, tenemos un montón de problemas incluso para verterlo en el suelo. De hecho, España, su legislación, le permite el transporte en plataformas taurinas, por ejemplo, de la lana, dentro del territorio nacional. Pero si tú quisieras llevar lana a Portugal o pasar a Francia, tienes que cumplir las medidas europeas que te dicen que tiene que ir en un camión cerrado, sin tal, no sé qué. O sea, yo lo que comentaba esta mañana es que las administraciones a nivel nacional deberían de pelear, si queremos que la lana se revalorice, por cambiar la catalogación de la lana como residuos Sandage, y nos facilitaría la vida a todos los que tenemos este tipo de proyectos, facilitaría la vida a la hostia, porque Seprona está detrás de ti, parte de las orejas cuando encuentro. Totalmente de acuerdo. ¿Más pregunta más? Más que una pregunta, he echado en falta, cuando has hablado de los rangos de temperatura que consigues con la lana, hablar de que lo beneficioso que es eso para la microbiología. Ha salido, ¿no? Pues la microbiología, sus rangos de desarrollo son ser mesófilos y vamos, esto es una bomba de relojería para ellas de bien, quiero decir. Y bueno, al final también el tiempo es el que he tenido y he querido ir a... Por dinero. Por último. Dos cosas rápidas. Una, no sé los milímetros de agua que caen en tu zona para decir que en un año ya se descompone o no. Habría que saberlo. Y dos, ¿habéis hecho algún estudio de cuánto se le podría pagar al ganadero de la lana utilizándola de esta manera? ¿Tenéis algún estudio hecho en este aspecto? No, de momento no. A mí me regalan de momento la lana. Lastimamente me la regalan. A mí me encantaría poder pagar pues ese €1,50, pero por eso digo, depende del ámbito al que vaya la lana, tendrá evidentemente un precio u otro, pero siempre pagándole el precio que le toca al ganadero, un mínimo. Porque si tú vas a hacer Entonces, sabes que en 2 años no vas a tener que labrar, no vas a... eso, pues hacer un estudio de costes donde decir, hombre, pues poner lana, sí que puedo pagar €1 por kilo porque esto me va a suponer, bueno, ese estudio, no sé si... bueno, la idea, claro, por eso digo, yo he hecho sobre todo este estudio, pero claro, mi idea es seguir, es que esto no acaba, ¿no? La idea va más, tengo 1000 ideas para seguir revalorizándola e investigar todo el tema. No permite comprarla. La normativa Sandage categoría 3, ahí no habla de economía. No, pero Ahí habla de procesos para introducción en el mercado. Nosotros nos hemos acogido a obviar el mercado para poderlo usar en autoconsumo, en balnearios y la administración. Como ahora va Magdalena, hacer una cubrilla. Gracias. Pregunta. No, era Perfecto. Y así igual a todo. Antes de continuar, os voy a comentar una cosilla. Después de la última charla vamos a hacer una sesión de co-creación, como bien pone en la jornada. Ha habido mucha gente que se ha inscrito a la feria mediante la inscripción vía online, y allí en esta inscripción preguntábamos que si os ibais a quedar en la sesión de co-creación, y si os ibais a quedar, lo que queremos con esta sesión es sacar acciones y acciones que se puedan realizar viables en el territorio según los grupos de los diferentes sectores que se están trabajando la lana, como es el textil, nuevos materiales como es la construcción, la automoción, el aislante y demás. Otro ámbito es la agricultura y la ganadería,
Y por último, la última mesa o grupo sería cosmética y farmacéutica. Además de estos 4 grupos, también os preguntábamos que si vosotros erais o productores o transformadores de la lana o consumidor final que tiene una empresa o consumidor final como sociedad general de que consumimos lana. Entonces, como hubo mucha gente que se inscribió y seleccionó ya el grupo para facilitarnos el trabajo posterior para la jornada, aquí tenemos a toda la gente que se inscribió mediante el formulario y en la mesa en la que quería estar y lo que era. Entonces, os voy a pasar las hojas de las diferentes mesas. Si estáis inscritos, hacéis una cruz delante, ¿vale? Para saber que estáis, porque ha habido gente que se ha inscrito y no ha venido y gente que ha venido sin inscribirse. Y si no estáis y no os habéis inscrito y no aparecéis en nada, colocaros en la mesa que os gustaría trabajar al final de estas charlas y también tendréis que poner, la mesa está en el título grande, ¿vale? Y pone nombre de la persona, ponéis el nombre, tipo de actor, lo que os he dicho, o productor o transformador, o tendréis ejemplos, ¿vale? Para poder verlo. O usuario final, consumidor, sociedad general, o usuario final, empresa que utiliza la lana, ¿vale? Os lo paso y lo vais rellenando y así. Ya doy paso a Magdalena, viene de Mallorca Rural y del proyecto Yarets y continuamos con el tema agricultura. Así que igual solucionar un problema. Un poco de todo. Un poco de todo. Vale, bueno, pues como os ha dicho ella, yo trabajo en APAEMA realmente, que es la Asociación de Producción Agraria Ecológica de Mallorca, pero hicimos un estudio encargado por el grupo líder de Mallorca, que se llama Mallorca Rural, en una primera fase, y posteriormente en Menorca vieron también el interés de hacer algo así y les ayudamos a poner en marcha también en una segunda fase un proyecto para revalorizar la lana con el grupo líder de Menorca. Bueno, las diapositivas, he hecho un remix de todo lo que habíamos presentado y lo tengo en catalán, pero hay muchas fotos y yo lo explico en castellano y si hay cualquier duda me lo decís y lo aclaro. Bueno, esto, en una primera fase, bueno, para ver el contexto más o menos es igual como en todas las partes de la península, ¿no? En nuestro caso, vendíamos toda la lana o prácticamente toda a través de un único almacén agrícola particular que vendía la lana a una empresa de Cataluña, así que teníamos solo ese foco de salida y la gente de esta empresa se jubilaron en el 2019, cerraron el almacén y por tanto la exportación de lana. Hubo ahí ese año que no supimos bien qué hacer con la lana, vino el COVID y aquí pues ya nos añadimos a la crisis del sector mundial en general que ya había con la lana, ¿no? A partir de aquí el grupo líder pues quiere hacer un estudio para ver la viabilidad o nuevas aplicaciones de la lana para darle una alternativa a la salida que le estábamos dando actualmente. Y vieron que, bueno, lo primero que teníamos que ver era qué había pasado con la lana en las últimas décadas en nuestro contexto concreto y buscar todas las posibles alternativas que se nos ocurrieran dentro y fuera, ¿vale? Así, el primer punto era buscar, mirar esta situación las últimas décadas hasta la actualidad. Este estudio se hizo en el 2022. Después, las características y condicionantes de cada eslabón de la cadena, o sea, ver cuál era la problemática y la situación de los ganaderos, de los mercaderes que compraban esa lana, de los almacenes que la compraban en Mallorca, cuando la vendíamos a esas empresas donde las vendíamos, que aquí tenemos a Jordi Iglesias de RMT, que era uno de ellos, pues qué pasaba en estas empresas, dónde la vendían ellos, los lavaderos de la península donde se mandaba esta lana. O sea, seguimos un poco todo el proceso para entender dónde estábamos metidos y dónde iba esa lana. Y buscamos mucho alternativas, usos alternativos a esta lana, porque claro, la estábamos destinando a este mercado textil mundial que ya veíamos que no tenía espacio para nosotros. Y al final, todo el esfuerzo de este estudio era para poder mantener la ganadería extensiva que tenemos ahí. O sea, lo habéis dicho muy bien antes, no sé qué ganadero, que todo esto tiene que ser para revalorizarla y que el ganadero pueda tener un plus, no es porque sí, para ver qué hacemos con la lana y para que alguien haga el negocio, ¿no? Y bueno, todo el trabajo se hizo a base de entrevistas, tanto presenciales como vía formulario, para llegar a más gente y conocer experiencias de las islas y de la península.
Y bueno, para ilustrar un poco, esto es el censo de ovino las últimas décadas en Mallorca. Veis que, bueno, si nos despistamos se acabará el problema de la lana, porque la tendencia es que, que van a desaparecer. Y bueno, también miramos un poco el censo para hacer una aproximación de los kilos de lana, de las toneladas que teníamos para gestionar, porque tampoco había datos muy fiables. Y nada, pues estamos hablando de que no llegamos a unas 300 toneladas potenciales de lana que se producen en las islas y que le tenemos que dar una salida. Y bueno, allí como la teníamos que exportar, bueno, pues básicamente teníamos esta prensa, era de una empresa en concreto de Cataluña, que la tenía en ese almacén privado, así que la venta solo podía ser a esa empresa, y se compactaba la mayoría de lana de toda la isla y se vendía allí. Después había otra cooperativa que también se inventaron su sistema, hicieron como estas, como pacas de heno, pero con la lana, que podría servir a lo mejor para un sistema así, para hacer estos acolchados, también para compactarla y reducir costes de transporte, porque nosotros en la isla, pues claro, todo, se nos añade el problema de la insularidad. Y nada, pero que esto lo ponía porque esta lana, o sea, esto era el sistema general en Mallorca, recogerla toda y que alguien de la península nos la compre. Y ya lo que pasa después, pues ya no lo sabemos, ¿vale? ¿Y qué pasaba? Pues que la lana se iba a un mercado que intentaba introducir la lana en este mercado mundial textil, que ya vemos que no cabe nuestra lana, que a lo mejor había empresas que estaban intentando o se estaban esforzando un montón en sacar alternativas. Nos ha explicado Jordi lo que estaban haciendo ellos con aislamientos de construcción, pero bueno, que ya habéis visto esa diapositiva en blanco del final del futuro del mercado, pues la verdad que cuesta, ¿no? Y así pues nos dimos cuenta en Mallorca de que, bueno, que esperar a que la situación se arreglara por sí sola y nos volvieran a comprar, pues que al menos a corto plazo no era realista. Y bueno, para que veáis también un dato interesante para ver un poco después cómo lo hemos enfocado, se estaban recogiendo en los últimos años 140 toneladas. No llega ni al 50% de lana que se supone que está, o sea, que se está produciendo. Por lo tanto, esa lana estaba quedando en las fincas sin hacer nada, acumulada, y es realmente un problema para la explotación y sanitario también. ¿Vale? Y bueno, esto es de una segunda fase de Menorca, pero también para que veáis su contexto. En Menorca el censo, bueno, es mucho menor, 16.000, bajando ahora a 12.000. Y bueno, os lo ponía también porque tiene unas peculiaridades que también las salidas que le van a dar allí son un poco diferentes a las de Mallorca por la realidad de cada sitio, ¿no? Allí, ¿veis? La mayoría de explotaciones tienen hasta 25 ovejas reproductoras máximo. O sea, la producción ovina es muy complementaria porque allí se dedican más al vacuno de leche, a los quesos. Y claro, pues ya veremos, para aprovechamientos en la propia finca, pues puede ser una alternativa muy viable para estas explotaciones pequeñas. Y nada, también en Menorca tienen la diferencia con nosotros es que nosotros, aunque el mercado esté muy mal por ahora, todavía hemos podido colocar lana al mercado exterior, pero en Menorca ya hace 3 años, creo que fue desde la pandemia, que claro, ellos también lo exportaban todo a unas cooperativas que lo vendían a la península, y en el caso de Menorca la lana es un poco más mala para el sector textil y ya ellos no se la compran. Por lo tanto, quedó la lana en las fincas desde hace 4 años y allí, claro, pues la necesidad ya hizo, se preguntó a los ganaderos qué hacían con la lana, un 32% la tenía allí guardada sin saber qué hacer, pero ya había una parte importante que decía que hacía compost, o lo intentaba, es decir, que iba haciendo sus pruebas. En algunas fincas estaban haciendo fertilizante líquido ya, que esto fue muy, muy interesante de ver. Y otro, bueno, esto creo que se ha movido el porcentaje, había un grupo que ya lo usaban para hacer acolchados en arbolado y huerta. Y bueno, después otros usos, hasta había gente que la quemaba, y mira que es complicado quemarla. ¿Vale? Pues puestos en este contexto, empezamos a investigar qué usos alternativos había, tanto a nivel mundial de cosas que se han hecho por todo, en la península y aterrizando en casa. Vimos, bueno,
ya se ha explicado un poco por la mañana que tiene 10.000 propiedades en tema de cosmética, biomedicina, farmacia. Se puede usar para muchas cosas, pero bueno, que técnicamente se pueda no quiere decir que ahora, pues la verdad que el mercado no lo está demandando, ¿no? Después, el tema de aislantes para construcción, que también lo hemos comentado, a nivel técnico es muy interesante, pero está costando que haya mercado. Y en el caso concreto de Mallorca, además ya hay una empresa que se interesó en esto, que ellos hacían tradicionalmente aislantes de Porespán, de plástico, pero se metieron en todo este tema y han hecho un esfuerzo muy grande en conseguir unos aislantes para construcción y se están encontrando que ni la administración, que decíamos antes, da el ejemplo y le compra este producto para la vivienda pública o de protección, ¿sabes? Para las construcciones de la administración no se la están comprando. Así que para que veáis las dificultades, que hasta tenemos ejemplos de iniciativas privadas que lo quieren hacer y cuesta. Y claro, yo entrevistaba también bioconstructores y gente más así del sector para ver si estarían interesados y interés hay, pero claro, ningún particular se va a poner a ser el primero que ponga esto en una casa cuando se ha hablado de todo el tema de la salubridad, o sea, el control de la polilla, ¿no? Nadie va a ser el primero si no tiene un ejemplo público, por ejemplo. Yo creo que esto sería bastante importante para dar ese empujón y que salgan iniciativas privadas de la zona, ¿vale? Y después, lo otro que vimos, que es como la gran salida y que a nosotros nos ha sido de gran ayuda, es todo el tema de aprovechamientos agrícolas. Vimos que ya había mucha gente que lo estaba haciendo. Por ejemplo, en Mallorca se hacía mucho poner en los árboles jóvenes un poco de lana así bien estrecho para que no suba el caracolillo, porque a veces los árboles jóvenes quedan todos cubiertos de caracol y esto ya se estaba haciendo. Después vimos también que a nivel más de investigación que había estas pruebas de sustratos para planteles. En ese momento todavía no conocía a Raúl, pero lo conocí durante el estudio. Tema de pellets, de fertilizante, también ya se estaban haciendo pruebas y hay productos que se comercializan en el mercado en otros países. Y después el tema del compost también fue muy interesante porque conocí a Sara Lechuga, que está por aquí, que estaba haciendo su trabajo de final de máster y justo enganchó cuando yo hacía el estudio. Esto es una foto de sus pruebas y nos pareció súper interesante realmente lo que estaba haciendo y ya vimos que, bueno, que teníamos que potenciar un poco esta parte. Así que como conclusiones del informe vimos que continuar como estábamos ahora era inviable, teníamos que cambiar de estrategia. Lo de lavarla fuera y volverla para procesar aquí por ahora es inviable económicamente y tampoco hay un tejido empresarial en la isla que la pudiera aprovechar después. Lavarla en la isla, pues lo mismo, no vamos a hacer la inversión de un lavadero cuando después con esa lana lavada, ¿qué hacemos con ella si no está esta industria? Y vimos que la mejor opción a corto plazo, aunque paralelamente se tenga que ir empujando para sacar otras alternativas comerciales, lo mejor era aprovechar la sucia en la isla. Por lo tanto, de propuestas de futuro de este informe salió crear unificar más todo el proceso de recogida de la lana y clasificación de las diferentes lanas que teníamos para poderle dar el mejor uso a cada una, establecer unas pautas de entrega y de recogida de esta lana, no recogerla toda, la buena, la mala, todo junto y mandarlo a la península a ver qué nos van a querer pagar. Y bueno, esto, buscar, teniendo la lana clasificada, buscar los mejores clientes y las mejores salidas para cada caso. Y lo que no podamos colocar en la isla, pues ya se exportará, ¿vale? Pero que exportar no sea la primera opción. Y bueno, a partir de aquí, ahora sí, controlo el tiempo. Después de estas conclusiones, pues vimos la necesidad de continuar en una segunda fase y aquí es ya donde entró Menorca y por una parte seguimos unas acciones desde Mallorca con lo que ya habíamos iniciado y empezamos otras en colaboración con Menorca y ahora les resumiré un poco porque pueden servir de ejemplo para a lo mejor pues hacer iniciativas similares aquí.
Por lo que es el proyecto de Mallorca, bueno, creamos un grupo de trabajo de dinamización para compartir experiencias, que bueno, se ha acabado convirtiendo en un grupo de WhatsApp, que hay ahora unas 52, 53 personas de diferentes sectores, agricultores, ganaderos, arquitectos, técnicos, diseñadores, de todo. Y está bien porque es bastante dinámico y se va compartiendo de todos los sectores y no está cada uno solo mirando su pequeño rinconcito. Después, también nuestra idea era apoyar a crear un centro logístico que fuera este centro de referencia de recogida de toda la lana y clasificación. Nuestra idea era que este papel lo asumieran las cooperativas agrícolas de allí, pero bueno, por sus intereses o lo que sea, no lo vieron viable y lo está haciendo un almacén privado. Y después vimos también muy interesante hacer formaciones en compostaje de la lana en la propia finca y una prueba piloto para ver este compostaje, pues más a nivel técnico, cómo se tenía que hacer para poderlo difundir. Después también hicimos un estudio de compostaje más a nivel industrial, porque claro, si tú tienes pocas ovejas te puedes hacer tus pilas en casa, pero si tienes muchas, pues ya es más difícil de gestionar. Y la idea que teníamos con este compostaje industrial, esta empresa es la empresa que lleva la gestión de residuos contratada por el Consell de Mallorca, y con ellos y la universidad hicimos este estudio para ver si con su maquinaria se podía compostar a gran escala, con la idea de que, mira, al ganadero no se le paga la lana, pero si la lleva a la planta y se composta, después puede recoger gratuitamente la parte proporcional de compost que se ha hecho. Y por último hicimos una guía de aprovechamientos agrícolas de la lana en las explotaciones, que allí os voy a explicar un poco más todo este tema de la normativa que hemos tenido que negociar. ¿Vale? Estos son fotos del curso de compostaje que hicimos, que probamos diferentes materiales y sustratos que podían tener los agricultores en su finca, siempre cumpliendo unas bases mínimas para que el compost funcionara, y unas pilas compost sin lana. Y bueno, hicimos diferentes pruebas y después de las pruebas que se hicieron en el curso se hizo todo el seguimiento y se hizo un estudio analizando durante todas las fases del compost cómo iba madurando y después una analítica final del compost, donde miramos también, por lo que comentabais antes, tema de metales pesados y otros residuos que puede haber en la lana. Estas son las pilas que se hicieron a nivel industrial, que también se fueron tomando muestras y se analizaron. Nos centramos mucho en todo este tema de los metales pesados y microbiología para poder aplicar al suelo, y cumple la normativa de compost. Y esto era el producto final. ¿Vale? Y bueno, esto no os voy a explicar toda la guía porque está subida a la página web y bueno, he traído unas cuantas muestras y mañana, pues si queréis, regalo hasta que se terminen las existencias. No quiero volver con guías a casa. Pero bueno, me centraré un poco más en el contexto normativo, que es el que es un poco más complicado. La guía tiene una primera parte de este contexto y justificación de la guía, que está todo el tema de la normativa y que os puede servir de base para apretar aquí a vuestras administraciones. Y después todos los aprovechamientos agrícolas, una parte de propiedades generales de estos productos, que ya lo ha explicado Raúl, así que ni lo menciono. Y después están por cada tipo de perdón, por cada tipo de aplicación, pues el proceso de cómo se tiene que hacer o cómo tiene que ser la base para hacerlo bien, y después pues cada uno juega un poco con lo que tiene en casa. Y estaría el compostaje, ya cija o cama para animales, pellets de lana como fertilizante, que esto a lo mejor pues tú en tu explotación no te sale a cuenta tener la máquina, pero una cooperativa que la tenga y que los socios puedan llevar allí la lana y que salgan los pellets y vuelva a los agricultores, pues puede ser una buena alternativa. Acolchado para árboles y huerta, que nos ha explicado él, protectores contra plagas terrestres, sustratos para planteles y base de enterramiento de animales, que en Baleares no tenemos sistema de recogida de cadáveres,
se acogen a que somos zona remota y tenemos que hacer un agujero en el suelo y enterrarlo ahí con unas medidas de protección, y ahora nos dejan meter lana en la base. Nada, solo este tema de la normativa, bueno, no hace falta que lo diga, este es el maldito reglamento que tendríamos que intentar cambiar, pero bueno, hasta que no se cambie, la lana está metida aquí como un subproducto de categoría 3. Después está el reglamento de la comisión, que pone algunas disposiciones en concreto de cómo se tienen que tratar estos productos. Después está a nivel nacional el Real Decreto, pero que no aporta mucha cosa más, así que basándose, o sea, nosotros nos hemos basado bastante en todo lo que pone aquí, y después nosotros a nivel autonómico tenemos una ley agraria que, bueno, también tiene algunos matices en los que nos hemos enganchado un poco para encontrar los huecos. Vale, como pinceladas de cosas importantes que vimos, que había un poco este vacío legal que comentaba Raúl y que planteamos a la administración, era el tema, por una parte, como tratamiento para estos subproductos, se habla de compostaje y transformación en biogás, y habla en general dentro de categoría 3 sin distinguir productos, así que pues entendimos que para la lana, perfecto, se puede compostar. Después, aquí en procesos más concretos de cómo se tiene que hacer, especifica que se tiene que llegar a una temperatura de 70 grados durante 1 hora o tratamiento equivalente. Por lo tanto, un compost, si garantizamos esta temperatura, se higieniza y ya no hay problema para echarlo en el campo. Y después, la gran clave es que el tema de autoconsumo ni se prohíbe ni se permite, porque en todo el reglamento solo se habla de procesos para poder introducir la lana sucia en el mercado. Si no hay esa introducción en el mercado, si no hay ese intercambio comercial que decía él, pues esta normativa es como que el tema de autoconsumo queda un poco allí sin reglamentar. Vale, y después está todo el tema de que esta normativa Vale. Ya pensaba que tenía media hora, unos cuantos, sí. Vale, bueno, como esto he visto que había interés, creo que vale la pena, el otro lo paso más rápido. ¿Dónde iba? Vale, sí. Sí, el riesgo, el tema del riesgo. La normativa, por todo, pone que todas estas medidas son siempre para garantizar que se reduce el riesgo sanitario al mínimo para la introducción o sea, para reducir el riesgo de que estos productos entren en la cadena alimentaria. Y claro, ahí planteamos dónde está el riesgo realmente de que esta lana pueda entrar. La normativa habla de introducción en la cadena alimentaria para proteger la salud pública. Claro, ahí vimos que, hombre, yo creo que la lana ha quedado allí porque cuando hicieron la normativa, que se volvieron un poco locos con lo de las vacas locas, metieron todo lo que venía de animales en el mismo saco, pero nadie se ha planteado realmente el riesgo sanitario que tiene la lana y qué riesgo añadido tiene la lana encima de la oveja cuando camina y qué riesgo, y con la carne que nos comemos o todos los productos, y la lana una vez se ha esquilado. Una cosa es que, claro, si la tienes amontonada de cualquier manera, eso sí que es un residuo y tiene unos riesgos sanitarios, pero la lana bien tratada, no sé, la verdad que... Y bueno, nosotros lo planteamos así a la administración, fueron bastante razonables, vieron que tenían que poner sentido común y nos dejaron hacer estas aplicaciones para autoconsumo, siempre que la lana proceda, o sea, ellos valoraron que no tener riesgo sanitario se cumpliría si la lana procedía de explotaciones ganaderas autorizadas, no sujetas a ninguna restricción sanitaria y de animales que no presenten ningún síntoma de enfermedad, ¿vale? Y bueno, esto lo paso porque son propiedades de la lana que ya nos ha explicado él. El tema de compostaje, nada, todo esto lo tenéis en la guía, prefiero pasarlo porque lo podréis leer. Y os quería comentar otra cosa, pero bueno, veis de todo lo que es autorizado. Y después de las acciones que hicimos en conjunto con Menorca, hicimos una caracterización de nuestras razas autóctonas, lo que decíamos antes de que era importante saber qué tenemos para ver
qué podemos hacer con ella. Hicimos un estudio con el equipo de Daniel que nos analizaron nuestra lana y pues vimos que teníamos esta oportunidad con el tema de la voluminosidad, que no es nada nuevo porque antes todos los colchones de Mallorca eran de lana. Y hicimos una caracterización textil, química como fertilizante y para ver también los residuos que podía dejar en el suelo y como aislamiento térmico en construcción, que también dio buenos resultados. Y después hicimos también formaciones en artesanía, que no es menospreciable el sector que tenemos, y unas jornadas de transferencia de resultados. Nada, en Menorca también hicieron su estudio del diagnóstico de la situación, algunos talleres, y la última cosa que también lo paso rápido porque la podréis ver mañana y está en la web, es una guía de buenas prácticas en la finca para tener lanas de mejor calidad, para que los ganaderos pues, puedan tener una herramienta para facilitar, poderle dar un valor a la lana, por ejemplo, con artesanos locales que quieran trabajar esta lana, pues si cumplen estas condiciones, estos artesanos ya van directamente a la finca y se la compran a mejor precio, ¿vale? Y bueno, estos son algunos talleres que hicimos con unas artesanas de Mallorca, ya Natura, que hacen un trabajazo. Hicimos formaciones en las dos islas y exposición de todo lo que se hizo. Y esto es esta otra guía que os decía que, bueno, tiene mucha información muy interesante, lo podréis leer con calma y nos centramos un poco en hacer que fuera útil para nuestro entorno. O sea, la clasificación de la lana se puede clasificar un vellón con 10, 20 clasificaciones, pero para lo que la usamos nosotros no le veíamos sentido y simplemente pues les enseñamos a los ganaderos 3 partes, lo que está en verde oscuro, esto para compost directamente, y después una parte de más calidad que se tiene que vigilar, por ejemplo, si se van a marcar los animales cuando vacunas o lo que sea, o para ponerle el sello de la explotación, pues no poner la marca en la zona donde tiene más valor, porque esto después es un problema para que te lo puedan pagar bien. Y detalles así, pues bueno, está bastante bien explicado todo el proceso, cómo doblarla para que se conserve bien y quien la va a trabajar después pueda trabajar bien. Y nada, ya para terminar, salidas actuales en Menorca, como os decía allí, ya no la está comprando nadie, no se puede exportar, así que el tema del aprovechamiento de la propia finca les ha encantado a los ganaderos y se lo están compostando ya casi todo. Después esto, seleccionar de razas autóctonas vellones que estén bien y tener esta venta directa con artesanos. Esto la exportación no es posible. Y hacer más pruebas pilotos para ver estos aprovechamientos agrícolas, como por ejemplo lo que decía Raúl, que están intentando hacer un estudio con lana y viñedos en Menorca. Y en Mallorca es exactamente lo mismo. La diferencia que tenemos es que por ahora, pues la lana, que bueno, tenemos esta parte de construcción que os comentaba antes, a ver si la administración da ejemplo y le pueden dar alguna ayuda. Pequeñas demandas locales que tenemos, este aprovechamiento agrícola y lo que nos sobre, pues por ahora lo podemos exportar, pero ya veremos. Y nada, esto es un poco, aquí tenéis los enlaces de las 2 páginas web de los grupos líder y cualquier cosa. He ido a tope porque quería explicar muchas cosas y no tenía tiempo, pero estaré por aquí mañana también, así que vamos hablando. Tenía hasta -4 eso, ni 42. Claro, allí yo no me voy a pillar los dedos y ya cuando conseguimos que se pudiera hacer en autoconsumo, que ahora hablaba antes con él, no quise forzar más porque ya me parecía un milagro que nos dejaran hacer esto, ¿vale? Y
En nuestro caso ha quedado como oficialmente, porque la guía, veréis, llevaba los logos de la consellería, ellos lo han revisado todo y porque yo dije, yo no publico nada que después me digáis algo. Y lleva sus logos y lo han revisado, pero solo lo han autorizado oficialmente para autoconsumo. En las islas lo que pasa es que se ha mantenido mucho la agricultura y la ganadería juntas y claro, nos es una solución muy útil porque muchos ganaderos ya tienen la parte agrícola y les es realmente útil. Aquí que a lo mejor ya se ha separado más, sería más necesario poder hacer este intercambio entre agricultores y ganaderos y claro, allí pues se tendría que ver un poco, pues ir aprovechando esta base, ir un poquito más allá, hasta que no se cambie la normativa Sandage, tiene que ser sin introducción al mercado, así que tienen que ser regalos, pero entiendo que hay mucha gente que va con buena voluntad, pero otra que no, y se podría crear aquí un mercado raro que la administración entiendo que vaya con mucha prudencia de autorizar esto. Así que yo creo que primero empezaría por conseguir que os dejen hacer autoconsumo y si otras comunidades van dando el ejemplo, también servirá para apretar un poco y ver, bueno, a lo mejor es que esto no tiene mucho sentido y a nivel de administraciones tenemos que apretar para cambiar la normativa. Pero creo que esto es otro paso más allá. ¿Hiciste solamente lana sola o mezclaste con otro tipo de residuos? No, siempre tenía que tener una parte estructurante, más de leña más gruesa, y una parte que fermentara muy rápido, o estiércol, o restos de hoteles, de comida de materia orgánica, y la lana, y hacíamos capas. No, bueno, esto, Sara, que no lo ven, Yara, os puede explicar mucho más, porque ella es la experta en el compost. No. Vale, pues. Vale. Ha habido un ponente que no ha podido venir por problemas personales, que es Ramón Cobo de Wool Dreamers. Entonces, vamos a terminar la sesión de las charlas técnicas con el último ponente, Alfonso Abecia, de la Universidad de Zaragoza, y nos va a hablar sobre las razas ovinas de Aragón. Sorpresa, está dormido. Y recuerdo lo de los grupos de co-creación. No sé por dónde va la hoja. Vale, pues si podéis. Vale. A la derecha. De la derecha para adelante y para señalar arriba. Aquí. Te pongo esto, pero lo estamos grabando. Vale. Aquí, sí, a ver. Vale. Bueno. Buenas tardes a todos. Gracias por haberme llamado. Aunque en principio me llamasteis para hablar de lanas y yo no trabajo en lanas ni he trabajado nunca. Bueno, alguna cosilla hemos hecho, pero sí que contactamos con algún compañero, los compañeros de Córdoba que sí que trabajan en lanas, ¿no? Pero bueno, entonces me enganché al tema y digo, pues vamos a hablar de razas ovinas de Aragón. Yo doy en la Universidad de la Facultad Veterinaria de Zaragoza, yo doy la etnología, que es una asignatura en la que les enseñamos a los alumnos futuros veterinarios de primer año las razas de ganado y las razas de animales de compañía, ¿no? Bueno, por supuesto voy a intentar orientarlo hacia la lana, que es el tema que nos une aquí a todos, aunque en la mayoría de las razas ovinas aragonesas pues hay muy poquitos trabajos,
sobre la caracterización de la calidad de las lanas. Quizá la única en la que se ha trabajado algo más es en el Merinos Montes Universales y alguna cosilla más que veremos ahora. Bueno, en primer lugar, tenemos en Aragón, según el censo del Ministerio, pues, bueno, Aragón es la quinta comunidad autónoma en censo ovino, 1.500.000, o sea, estamos bajando en picado y cada año más. Somos la quinta comunidad autónoma con 1.500.000 ovejas censadas. Y ahora veremos ahora vamos a ver las razas que hay en Aragón, pero luego veremos los censos que el Ministerio da para cada una de las razas y veremos que no coinciden. Es decir, que hay muchísimas razas que no están, por supuesto, sometidas a las asociaciones de ganaderos que controlan un poco los libros genealógicos y que hay muchas otras razas en Aragón que no son razas autóctonas aragonesas. Bueno, en Aragón, según el catálogo oficial, no sé si sabéis, tenemos un catálogo que el Ministerio de Agricultura va renovando, va actualizando con el tiempo. Tenemos 10 razas, aunque vamos a ser un poco justos, ya 9 más una, porque luego veremos que la chisqueta oficialmente está considerada una raza catalana, ¿no? Pero tenemos un censo muy abundante también en Aragón. Tenemos la raza ansotana, la raza cartera, la churra tensina, la maellana, la marina variedad de los Montes Universales. Tenemos la ojinegra de Teruel, la raza aragonesa, la royal bilitana, la raza salz y la chisqueta. Luego iremos viendo cada una de ellas, ¿no? Tenemos aquí la distribución espacial dentro del mapa de Aragón. Le he traído un mapa con las comarcas para que así lo veamos mejor. Pues tenemos la ansotana, tenemos ahí localizada en los valles más occidentales del Pirineo Orcense, en la Jacetania, ¿no? Y, por supuesto, como dice su nombre, en el Valle de Ansó, básicamente. La raza cartera, estamos en la provincia de Teruel, sobre todo en la comarca de Gúdar, Jabalambre, ya veremos de cómo se originó, por qué se llama cartera y está ahí localizada. La churra tensina, que la veis ahí, sobre todo en Alto Gállego, también en el Valle de Tena, por eso su nombre churra tensina, una raza que, como dice su nombre, es similar a la churra castellana, pero que se ha separado, ¿no? Y que tiene unas características algo diferentes y que la hacen merecedora del nombre de raza autóctona. La maellana, estamos en esta zona precisamente donde nos estamos moviendo ahora, pues bajo Aragón, Caspe, pues en Matarraña también tenemos esa raza maellana. La merina variedad de los Montes Universales, pues que la tenemos también, como su nombre indica, en los Montes Universales, en la Sierra del Albarracín. La ojinegra de Teruel, que se localiza básicamente en el Bajo Aragón, en Bajo Martín, en la comarca de Andorra, ¿no? Esa zona concreta de la geografía turolense en la que está solo esta raza tan particular, la ojinegra de Teruel. La raza aragonesa, que no la podemos poner en ningún sitio porque la tenemos distribuida en toda la comunidad autónoma completamente, sería la más numerosa y la más, no quiero decir importante, pero si es en censo, pues sí, ¿no? La roya bilbilitana, pues también, como su nombre indica, la tenemos en la comarca de Calatayud, Bilbilis. Yo todos los años les pregunto a los estudiantes qué pensáis que quiere decir roya bilbilitana, ¿no? Roya es aragonés, rojo es rubio, pelirrojo. Y lo de bilbilitana, por desgracia, casi ningún año nadie sabe lo que es, ¿no? Siempre dice de Bilbao y les tiro el puntero, ¿no? La raza salz, que veremos después, que es una raza que tampoco la podemos poner en ningún lugar concreto de la comunidad autónoma porque es una raza sintética, ya hablaremos de ella, aunque es un caso muy particular y muy diferente. Y la chisqueta o payaresa, también como le llaman los catalanes, que la vamos a tener localizada básicamente en la provincia de Huesca y sobre todo en la comarca de la Ribagorza. Lo que os comentaba, el Ministerio, si vas buscando en la página del Ministerio donde vas viendo las características de cada raza y los censos actualizados, pues como veis, están ordenadas de menor a mayor y tendríamos que la mayor censo de la raza aragonesa con 280.000 animales. Quiero entender seguramente que son animales inscritos en las dos entes que controlan el libro genealógico. De roya unas 16.000, ojinegra unas 15.000, chisquetas 13.000, churra tensina 10.000, 8.000 carteras, 7.500 ansotanas. De raza salz no tiene datos el Ministerio, pero se estima que quedan todavía porque muy poquitos ganaderos con ella, con unas 7.000, 6.500 maellanas y unas 4.400 de merinos Montes Universales. Si hacemos esta suma, que es la estimación del Ministerio, tenemos unas 369.000 animales. Están lejos de esa cifra de 1.500.000. Por supuesto, dentro de ese 1.500.000 hay ovejas de estas razas y hay otras ovejas
como pueden ser ovejas de leche, Asaf, Lacón y otras que no son razas autóctonas de Aragón. Bueno, no sé, esta mañana no he podido estar porque tenía clases. Yo no sé si os han comentado, supongo que sí, que alguno de los especialistas en lana, de todas lo paso rápidamente, pues que los principales tipos de lana lo podemos tener simplemente con una clasificación que existe por ahí de lanas blancas y lanas negras, muy sencilla. Las lanas blancas tenemos lanas finas, las cuya estamos hablando de entre 18 y 20 micras de espesor, las entrefinas, que son la mayoría de las razas autóctonas españolas y la mayoría de las razas aragonesas, y las lanas bastas, ¿no? Que tenemos también algún representante en Aragón, y luego las lanas negras, de la cual también tenemos a la Royal Bilitana como representante. Y luego, si ponemos esta clasificación de las lanas según los tipos, es una nomenclatura también de un ordenamiento español y británico, pues tenemos estos 14 tipos de lana que tienen esa denominación desde lo que llaman merino fino, merino alto, entre finos, ¿no? Las lanas negras dan aquí unos rangos de finuras, de ondulaciones. Esto es, por supuesto, muy difícil de generalizar, pero simplemente os lo pongo porque luego en alguna de las razas, como iré describiéndolas, pues las podemos encuadrar o marcar en algunas de estas clasificaciones de los tipos de lana. Bueno, repito que ahora iré de una en una, pero volvemos según los tipos de lana, pues como veis en la Comunidad Autónoma de Aragón tenemos todos los representantes. De la lana fina, pues tenemos el merino de los Montes Universales, esto es un merino. De lo que se puede denominar entre fino, que es un intermedio con el grupo siguiente, tenemos la raza cartera. Ya veremos por qué, porque hay sangre merina en su formación. Tenemos de lana entrefina, pues varios grupos, unos que se pueden describir, como dicen los etnólogos, descendientes de lo que es el Ovis aris ligeriensis, que es un ovino que procede sobre todo de la zona central de Europa y que hace que muchas razas, por ejemplo, francesas, sean muy parecidas a las nuestras, la raza Lacón, ¿no? O otras, o del Ovis aris celtibericus, ¿no? Serían la ansotana, la maellana, la raza aragonesa y la Royal Bilitana. Dentro también de estos entrefinos tenemos los descendientes del Ovis aris ibericus, que serían núcleos aislados por los anteriores, la ojinegra de Teruel y la chisqueta. De lana basta, la churra tensina, como buena churra, pues tiene ese vellón mucho más grueso en su composición, en sus micras. Y la raza Salz, que realmente entraría dentro de los entrefinos, que es una raza sintética. Ahora, luego hablaremos un poco más de ella, y que tiene en su sangre raza Romanov y raza aragonesa. Por lo tanto, bajo el punto de vista de la lana, pues estaría en los tipos entrefinos. Bueno, va a dar un repasillo, un par de diapositivas o tres de alguna un poco más, por si hay alguna iniciativa o algún trabajo relacionado con la lana. Ahí tenéis un ejemplar de la ansotana. Sería, dentro del catálogo del Ministerio, es una raza autóctona, pero es de las amenazadas, su censo es muy bajo. Ahí tenéis su zona de influencia, el Valle de Ansó, la Jacetania, y tienen su propia asociación de criadores, ACOAN, de criadores de ovinos de raza ansotana. Tenemos que pertenecería al tipo 4 de las lanas españolas, del tronco entrefino, con ese origen del Ovis aris ibericus o celtibericus. Tiene su marca reconocida por el Ministerio con el logo de raza autóctona en cuanto a la carne, de cordero ansotano, cordero lechal. Y además hay alguna iniciativa también dentro de ese sello de ansotano, pues incluso de venta artesana de ovillos de lana, teñidos de 100% puro ansotano. También hay iniciativas, aquí tenéis parte de una publicación de Isabel Madrigal, de agente de empleo de la comarca de la Jacetania, pues esta publicación del despertar de la lana ansotana. Por supuesto, la lana del Valle de Ansó ha formado parte de todo el bellísimo vestuario de los trajes de ese valle particular de Aragón, y que estaban hechos a base de lana de ansotana y que protegían del frío a los habitantes del Valle de Ansó, ¿no? Y luego también, aunque hablaré al final del Ternasco de Aragón, porque la ansotana también está reconocida en el pliego de condiciones de Ternasco de Aragón, pues que fijaros que en ese pliego el propio Ternasco decía: catalogada como raza de triple aptitud en tiempos pasados. En ese Valle de Ansó, en esa zona tan remota y tan aislada, pues se consideraba un animal que proporcionaba carne, lana y leche a los habitantes, ¿no?
Y luego también, pues, por ejemplo, yo cuando estudié veterinaria, y ya no os digo hace cuánto, pues a mí me hablaban que la ensotana era un ecotipo de la raza aragonesa, no tenía todavía ese rango de raza autóctona. Si pasamos a la raza cartera, aquí en la provincia de Teruel, pues también es una raza de las amenazadas. Y ese nombre de cartera pues viene de esta persona, de Bernabé Martín, en la localidad de Gúdar, que se le conocía como el cartero, y que fue el que un poco la descubre o la describe. Y se trata de un antiguo cruzamiento, parece que del siglo XIX, entre sementales de raza merina, que probablemente fueran merinos de los Montes Universales. En esa zona habría una compraventa de machos por parte de los ganaderos locales. Pues se llevaron algunos merinos a esa parte de Teruel, la cruzaron con sus razas aragonesas y crearon o apareció este animal que tiene una pinta muy de raza aragonesa para los que conocéis las ovejas, pero nos fijamos, tiene un moño muy característico que proviene del merino y su lana pues es una cosa intermedia. Solo hay 2 casos de estos entrefinos finos en España. Está la talaverana, que también procede de cruces del merino con la raza castellana, y la cartera. O sea, que decir que tenemos solo 2 representantes y uno de ellos en Aragón de esos entrefinos finos, ¿no? Bueno, pues tiene unos 24 26 micras de espesor, de grosor, sus fibras, unos 2,83 kilos, y pertenece también al tipo 4 de la clasificación, la raza cartera. La churra tensina, también amenazada, como veis, excepto la raza aragonesa y la roya, si no recuerdo mal, no, la ginegra de Teruel, pues estamos todos con razas en las que hay muy pocos efectivos. Bueno, hablamos de 14.000, como habéis visto, que 16.000. Tienen su propia asociación, Atura, no sé si he nombrado, perdón, pues si alguien de cartera está, de Angoaca, también está la asociación, por supuesto, de cartera. Los criadores de churra tensina se unen en la Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Raza Churra Tensina, Atura. Este animal pertenece o parece que procede de este Ovisaries studeri, un tipo primitivo, y como veis ya hablamos de unos espesores de 40-45 micras, lo que estaría dentro de las lanas bastas, ¿no? de las lanas ovinas españolas. Aquí tenemos su zona de influencia y también como interesante, aunque cada vez ya los rebaños, porque están muriendo desgraciadamente las personas que hacían esta transhumancia, aparte del merino de los Montes Universales que trashuma, pues también tenemos que esta raza autóctona aragonesa sigue haciendo esta transhumancia cada vez más corta. Esta es la original, estos animales que pastan en las zonas de altura en el verano, en el Valle de Ordesa, en Fiscal, en Fanlo, pues en invierno bajaban. Repito, bajaban porque ahora ya se quedan por la provincia de Huesca, pero bajaban hasta el valle, bajaban hasta Zaragoza, capital, hasta Torreciaba, Madrid, que es un pequeño pueblo que es pertenece a la ciudad de Zaragoza, y allí pasaban todo el invierno hasta que allá por mayo, o dependiendo del tiempo, subían otra vez a sus localidades, a los puertos de otoño. Pues eran rebaños de churra tensina que atravesaban pues la ciudad de Zaragoza. Zaragoza tiene su propia vía pecuaria, en la que, como bien sabéis, tienen prioridad de paso, y estos rebaños pues pasaban ahí por el Puente de Hierro. Lo hacían a horas también para no interrumpir el tráfico, pero como bien sabéis, si lo quisieran hacer a las 12 de la mañana, pues podrían hacerlo sin ningún problema y con toda su prioridad. Pasaban por la ciudad de Huesca y a partir de Huesca ya van subiendo etapa por etapa y tenéis un poco las paradas. No es una transhumancia muy larga, pero repito que es una transhumancia que todavía persiste. Ahora ya se quedan por la parte de Huesca, San Jorge, por ahí, y no llegan a la ciudad de Zaragoza. La raza maellana, que la conoceréis por aquí seguramente, muy característica, también tiene esta asociación de ganaderos, ARAMA, Asociación de Ganaderos de Raza Maellana, y se caracteriza por ese perfil, como dicen los etnólogos, ultraconvexo, muy característico, muy acarnerado, nunca mejor dicho, y ahí tenemos esa zona de influencia. No hay apenas, o que yo no he encontrado muchos datos sobre la maellana en cuanto a sus características laneras. Tiene un vellón bastante raso, ¿no? Bastante corto. La maellana de los Montes Universales, creo que esta mañana os han hablado bien, con muchísima mayor autoridad, que lo puedo hablar yo, del merino de los Montes Universales, estos animales estos rebaños que están localizados en la Sierra Albarracín y que hacen un descenso. En estos momentos están bajando hacia Vilches, hacia Jaén,
Y también, pues como parte que me toca como facultad de veterinaria, tenemos un programa que es muy chulo, ¿no? Nuestros estudiantes van en grupos, se turnan cada semana 6 estudiantes con 2 profesores y van acompañando el rebaño hasta Vilches. Es una experiencia muy enriquecedora para los estudiantes acompañar a esas 3.000 ovejas desde Guadalaviar hasta el pueblo de Vilches en la provincia de Jaén. Esta es la descripción de la etapa. Nosotros las seguimos hace un par de años con GPS y como veis este es el perfil. Fijaros aquí, todas estas son las llanuras de la Mancha, ¿no? El descenso desde las sierras turolenses hasta esa zona de la provincia de Jaén. Sí que, por supuesto, hay muchísimo más trabajo descrito respecto al merino de los montes universales, porque, por supuesto, pues, esa calidad de la lana superior al resto de las razas ovinas aragonesas. Aquí tenéis un trabajo publicado en estas actas jornadas sobre patrimonio cultural y material de la Sierra Albarracín. Este texto de Víctor Manuel Lacambra y Raúl Pascual, esa lana buena, fina, merina y mercadera, y cómo describe que desde la Edad Media pues a la comarca o a la Sierra de Albarracín pues venían, me llaman trajineros, comerciantes y mercaderes de Zaragoza, Teruel, Valencia, Cataluña e incluso Italia a comprar la lana de estos merinos de los montes universales porque eran famosos por la extrema calidad de sus lanas, ¿no? Y fijaros que incluso fabricaban esos paños de alta calidad florentinos y flamencos, ¿no? Pensad también que cuando el imperio español, éramos ese imperio en el que no se ponía el sol, ¿no? Pues parte de ese potencial económico que teníamos como país era que no había merino más que en nuestro país, ¿no? Ningún país del mundo tenía merino, hasta que allá por el siglo XVIII, de una manera más o menos subversiva, el primer rebaño de merinos sale de Segovia hasta la ciudad de Rambouillet, en Francia, y a partir de ahí pues se empieza a expandir el merino por todo el mundo, ¿no? Bueno, la ojinegra de Teruel, también como raza amenazada, tenemos la asociación correspondiente, Agrogi, que la asocia. Como veis, tiene un fenotipo muy característico de que hay varias razas, aparte de la churra, varias razas de tipo entrefino españolas que comparten esta coloración, que decimos en etnología que son vellones blancos, y las zonas desprovistas de lana se denominan manchas centrífugas negras, es decir, como si un animal negro lo hubiéramos centrifugado y el negro no, se va a las puntas, se va a los hocicos, se va a las orejas, se va a los ojos y las pezuñas, ¿no? Eso se denomina así, ¿no? Esas manchas centrífugas negras, ¿no? Bueno, pues lo veremos que lo comparten pues también con la chisqueta, con la montesina, que está también en Andalucía, pues son animales muy similares y que probablemente tenían el mismo origen, ¿no? La raza aragonesa, por supuesto, pues en censo la más importante, para los que no la conozcáis, pues es un término aragonés, raso, corto, escaso, significa tiene poca lana. Estamos hablando dependiendo también de la zona de la raza que hablemos, pero podemos hablar de ovejas que apenas pueden tener medio kilo de lana, a que podamos estar con 1,5 kilos, 2 kilos, ¿no? Con algún macho. Su zona de expansión pues es prácticamente todo el Valle del Ebro, ¿no? La Comunidad Autónoma de Aragón, y también tenemos raza aragonesa en Soria, en Tarragona, en Barcelona. El libro genealógico es de las razas ovinas, creo que es la única que la comparten 2 entes, que son ANGRA, la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Raza Aragonesa, y UPRA, que es la entidad que controla Oviaragón, el grupo Pastores, ¿no? Y se estima que es un animal que tiene unas 25-28 micras de espesor. La roya ilbilitana, nuestro animal, digamos, de lana oscura, bueno, hay unas cuantas de lanas oscuras dentro de las razas ovinas españolas, el merino negro, el manchego negro, la castellana negra, siempre hay muchas razas. En tiempos, y cuando yo estudiaba, repito, hace muchos años, pues incluso nos explicaban, no se hablaba de la roya, o se hablaba como la variedad negra de la raza aragonesa, en algunos textos. Y bueno, pues aunque veis en el mapa esa zona de expansión, pues básicamente en nuestro caso se concentra en la comarca de Calatayud, ¿no? La lana es una entrefina del tipo 10, que son las lanas negras entrefinas, y ahí tenéis pues más o menos las características de sus vellones y de sus fibras de lana, ¿no? La asociación se llama Agrovi, una asociación bastante activa y además muy característico de la roya
es esos cuernos, sobre todo en los machos. En algunos machos son espectaculares esos cuernos, ¿no? La raza Salf, me podéis permitir aquí un poco por cariño por su creador Isidro Sierra Alfranca, el profesor Sierra, que falleció la semana pasada o hace 15 días escasamente, y que fue el creador de esta raza, la única raza sintética española. Solo hay en Europa la INRA 401 y la raza SAZ, un par de razas de este tipo. Es una raza de alta prolificidad. El profesor Sierra la creó en Ontinar del Salf, cerca de Zaragoza, cerca de Zuera, ¿no? Por eso le llamaron Salf. Y lo que hicieron fue crear 2 líneas de cruces de Romanov por raza aragonesa, y al cabo de 7 generaciones se juntaron esas líneas que iban siendo animales cruzados. En cada uno de estos cruces lo que hacían era, aquí tenéis una imagen de la Romanov, que es uno de los ovinos de cola corta, que son muy prolíficos, tienen siempre 2, 3, 4 corderos por parto de manera natural. Pues en estos cruces lo que iba haciendo Isidro fue retirar todos los animales que todavía conservaban color negro y cuernos, ¿no? Iba quedándose porque el objetivo final era lograr un animal de tipo entrefino con lana blanca, ¿eh? Bueno, pues se fija este animal después de estas 7 generaciones, se le denomina Salf, y se tiene un animal muy prolífico que tuvo su buena época ya por los años 90, se creó en el año 80 y pico, ¿eh? Y ahora quedan aún algunos ganadores. Hay una asociación que está un poco ahí, AgraSalf, y que todavía conserva algunos animales que son, repito, de excelente prolificidad por esa sangre de raza Romanov que tienen. La chisqueta, como hemos dicho, pues una raza que compartimos con Cataluña, aunque los rebaños de chisqueta son muchísimo más numerosos los aragoneses que los catalanes. Veis cómo ese fenotipo es prácticamente similar al de la ojinegra de Teruel, la ojalada de Soria, que también es igual, y la montesina, que la tenemos por aquí, es decir, animales que probablemente descienden de ese tronco de Lobisaries ibericus, ¿no? La asociación es que se llama Aracoxi también, pues la asociación de chisqueta. Bueno, aquí tenéis si tenéis la presentación, un resumen de las razas, no se ve, están aquí arriba, las razas ovinas aragonesas, con las características del tipo de lana, el vellón, la fibra, para el que lo quiera. Y también ya para terminar, pues tenemos la marca, la indicación geográfica protegida Ternasco de Aragón. Ternasco de Aragón fue la primera marca de calidad, la primera IGP de carne, de cualquier tipo de carne en España que se reconoció. Isidro Sierra también fue, digamos, el padre de la creación o del impulso del Ternasco de Aragón, que hasta ese momento, por supuesto, consumíamos ternasco, pero se logra ese sello, esa IGP que le da el valor. En principio, participan solo la raza aragonesa, la Royal Bilitana, y poco a poco se incorporan, y en el pliego de condiciones, como tenéis aquí, de Gobierno de Aragón, pliego de condiciones de la IGP Ternasco, pues se reconocen estas 5 razas autóctonas porque dan un cordero y porque tienen una forma de manejo bastante similar, de raza aragonesa, de ojinegra de Teruel, de Royal Bilitana, de maellana y ansotana. Son las 5 razas autóctonas aragonesas que pueden producir Ternasco de Aragón, ¿eh? Como Ternasco de Aragón, como estas razas están prácticamente por toda la geografía, pues podemos afirmar que prácticamente casi todas las comarcas aragonesas son susceptibles de poder producir Ternasco de Aragón. Y bueno, pues esto es lo que os quería comentar sobre las razas aragonesas, ¿eh? Muchas gracias. Para que si queréis, bueno, Me muevo, ¿no? Sí, sí. ¿Te puedo mover? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Blanca. Tengo un proyecto que se llama Ilandia y me han invitado, gracias a Marta y a Cita,
a traer para que veáis el mapa de lanas de las ovejas autóctonas españolas, de las 45 razas. Ha sido un proyecto que inicié con José Barea, con Bestiarium, hace 2 años, y hemos conseguido tener todas las ovejas, todas las lanas de todas las ovejas reunidas en un mapa de lanas que podéis ver fuera. Y para celebrar la Feria de la Lana de Arenys de Lledó, hemos hecho un mapa de lanas de las ovejas, de las razas de ovejas de Aragón. No he incluido las Sants porque es una raza, digamos que no es autóctona, por lo menos yo no la considero autóctona, y la Xisqueta siempre había pensado que era catalana, o sea que igual me he columpiado, pero yo no he incluido esas 2 razas. Vale, gracias. Y bueno, además también, bueno, os invito luego que salgáis fuera, que lo veáis, tiene un QR donde explico todo el trabajo que hay detrás, porque todo ha sido una obra colaborativa de un montón de gente que se ha prestado pues, a donar sus lanas, a hacer que su proyecto sea visible, que yo creo que es una forma diferente de que todos podamos ver y tocar las lanas que tenemos en España. Y además, un poco por liarla un poco más, pues hemos hecho esta obra colaborativa que tenéis aquí, que hemos estado tejiendo tanto gente pues, de media España, ha habido gente de Madrid, de Valladolid, de Segovia, de Toledo, bueno, un montón de sitios, y gente de Aragón que ha estado tejiendo, y que entre hoy y mañana queremos completarlo y que, bueno, que nos ayudéis, porque yo sola no me da la vida. Y sobre todo, pues eso, que luego se tenga un poco una muestra de todo el trabajo que se puede hacer con lana. Todo está hecho con lanas de ovejas autóctonas y es una forma también de darle voz y visibilidad a las lanas que tenemos en España. Y eso os quiero contar. Gracias.